estamos ya transmitiendo. Muchas gracias por estar aquí, a los que vayan llegando y a ti si nos estás viendo en diferido. Estoy esperando que se conecte Lola Rodríguez. Yo soy Marta García, Marta Constanza García, de Volver a ti misma. Estoy esperando que se conecte Lola para que nos platique, para que tengamos una buena charla. Ahí está ella. Para que tengamos una buena charla sobre el miedo. Vamos a ver, transmitir el miedo como un mecanismo, el miedo como ella nos va a ir contando, una respuesta natural. Eh, Lola, Yo estoy al revés. ¡hey! A ver, Ahí está. ay. Ah, Ahí está. Muchas gracias a quienes se van conectando. A Sara, la vi por ahí. Y bueno, ahí casi estás. casi ya, listo, Casi, casi. Anda. más o menos. ¿Qué tal, Lola? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí de noche y allí de tardecita. Sí, de tarde. Lo bueno es que aquí las noches son bien ricas es un placer, me encanta nuestro horario, nuestros horarios aquí nocturnos, me encanta que nos acompañemos. Oye, hoy traemos un tema así como que peliagudo y no, es un poco, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecta. Yo tuve que hacer un cambio aquí de última hora y las resistencias, ¿no? Que estábamos hablando un poquito de Sí, resistencias, la energía, se llama Sin miedo al miedo, pero pues, sí, mi cámara de cabeza, además. sí, mi hija también con tu hijo también, bueno. Cuéntanos, Lola, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy para los que nos están viendo. Ya anunciamos esto del miedo y habíamos dicho un poquito ahí. Anuncié, ¿no? Las palabras que tú me habías compartido, esto de por un lado como un mecanismo y también por, pues, una respuesta automática de- del ser humano. Bueno, hoy es hablar bueno, no, voy a empezar por otro lugar. El lugar que nos trae acá, ¿no? Y en el que elegimos y ser compañeras y tener estas conversaciones y estas charlas, parte de una necesidad y un deseo profundo de conversar de esas cosas que parecen innombrables, ¿no? Y que para mí son cosas que por lo mismo innombrables suelen estar en la base de todo lo que hemos construido humanamente, tanto en nosotros mismos como, como socialmente, ¿no? Tanto individual como colectivo. Y para mí el primero de esos lugares innombrables y que todos sostienen o sobre los cuales todo ha sido construido o mucho ha sido construido es el miedo como el miedo, ¿no? Y tener miedo y ser miedoso, temerosidad, además de que pues justo humanamente estamos también atravesando un momento en el que esa emoción está siendo especialmente eh, cotidiana. Sí, Así sí, que es eso, ¿no? Es hablar del miedo, sin miedo al miedo, sin sin miedo. miedo a hablar del miedo. Y como dices, en realidad es una serie de temas, ¿no? Los que eh, quisiéramos abordar. Bueno, quieres abordar y yo amo acompañarla en la charla, en la experiencia de estos temas innombrables, que como te decía, son muchos de estos que para los que sentimos que no estamos listos, ¿no? O sea, cuestiones y un planteamiento abierto eh, que nos mueva, quizás como en muchos ámbitos se dice.
de justamente de esta era, de esta época, de este periodo en el que estamos, en el que muchas cosas están moviéndose y tú me decías esto, ¿no? De las ganas que tenemos de hablar de lo nuevo, pero bueno, yo tengo unas ganas enormes de todo lo nuevo para hablar pero desde donde lo conocemos, o sea, cómo llegar. Es una transición y empezando por esto, que además me parece muy interesante lo que estabas diciendo, de que son cosas que son innombrables porque están muy en la base. Entonces el miedo también me parece que es una cosa así como que muy grande y al mismo tiempo muy íntimo, ¿no? Entonces, ¿puedes platicar esto de la base? ¿Cómo lo ves? ¿A qué te refieres? Bueno, yo voy a contar un poquito como cuál es mi percepción eh, del miedo, ¿no? Y en ese sentido también, cómo es también nuestra base, ¿sí? Entonces, eh, para mí el miedo es una respuesta biológica, ¿no? Es biológica y emocional. Entonces, es una respuesta del cuerpo, ¿sí? Eh, Luego, eso implica que el miedo viene con nosotros, ¿no? Nacemos con miedo, no sintiendo miedo, sino con la posibilidad de sentir miedo. Nacemos con la posibilidad de sentir y dentro de lo que podemos sentir está el miedo, ¿sí? Pero además de ello, es que el miedo es una emoción absolutamente básica y además absolutamente necesaria, especialmente para el momento en el que nacemos, ¿no? Entonces, te decía, es una respuesta biológica. ¿Y es una respuesta biológica a qué? Sí, si es una respuesta que da nuestro cuerpo, pues algo debe activarla, ¿no? Sí, Entonces, bueno, y yo creo que es una respuesta biológica al riesgo, ¿sí? Al riesgo, al peligro. Es una respuesta biológica básica que tiene una función biológica y es que podamos sobrevivir, sobrevivir. ¿no? Que sobrevivamos, ¿sí? Porque sentir miedo te avisa que estás corriendo un peligro, que hay algún peligro que puede incluso ser un peligro que ponga en riesgo tu existencia Sí. física y biológica, ¿sí? Entonces está en la base. ¿Viste? Es como, no es una cosa que aprendimos a los 7, no es una cosa que culturalmente, no, es que somos miedo también, Ujú. ¿sí? Biológicamente somos este torrente químico que produce entre muchas otras cosas y entre muchas otras emociones, una emoción primaria, básica y esencial de la vida misma, que es el miedo, ¿sí? Entonces, bueno, hablar de miedo también, que no lo vamos a profundizar hoy, pero al final también termina relacionado con hablar de la polaridad vida-muerte. Sí, Nacemos con ello y nacemos con miedo porque nacemos también con la posibilidad de morir, ¿no? Entonces es como si nacemos a la vida, nacemos a la muerte. sí. Y el miedo viene como un conector de esos dos lugares, ¿no? Como Sí. una forma de relación entre esos dos. Entonces va, ¿no? Entonces listo, ok, el miedo es una reacción biológica al riesgo. Ujú. Y si se quedara así, seguiría siendo eso siempre. Y si creciésemos conectados con el miedo y con lo que el miedo nos muestra y significa, seguiría siendo solamente eso hasta que morimos Sí. y dejamos esta existencia. Entonces, sería el miedo como una indicación de un lugar en el cual yo siento inseguridad y yo siento riesgo. Y punto, acabó. Pero esa no es la relación social, ahora sí, no biológica, sino social, Ujú. que vamos construyendo y que nos van construyendo con el miedo. Ujú. Entonces, esa ya empieza a ser otra lógica, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿por dónde empezamos ahí? Entonces decimos, bueno, yo nazco y nazco con una respuesta biológica a sentir riesgo, que es el miedo.
pero además nazco absolutamente indefenso, indefensa y vulnerable. Estoy hablando del bebé humano, ¿no? Sí, Entonces, el bebé humano no puede comer por sí mismo, no puede protegerse de los posibles lobos que le acechen, que sí. además venimos solo con cerebro primitivo, así que no es que entendamos que estamos en un edificio y en una habitación, no. Entonces, ya a partir de ahí lo que empieza a pasar es que no es que nuestra relación con el miedo empiece a sobredimensionarse, es nuestra relación con el riesgo y con la Ujú, sensación de acecho y de peligro lo que empieza a ser muy, muy, muy enorme. Entonces, ujú, cuando ujú, decimos, ok, ¿de qué me protege el miedo? Y cuando yo digo es una reacción biológica entonces digo a riesgo, ¿sí? ujú, Y lo polar de riesgo es seguridad, ¿sí? Entonces, para no sentir miedo, busco seguridad, ¿sí? Y entonces, además, no quiero sentir que estoy en peligro, ujú. ¿sí? Y no quiero sentir que estoy desprotegido, Sí, ni sentir inseguridad. Y aquí ya empiezo a hablar de 0 a los 7 años, ¿sí? Entonces, ok, cuando yo era niño o niña, esas polaridades de esas palabras de las cuales me protege el miedo, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces, desprotección, protección, ujú, riesgo o peligro, seguridad, ¿no? Como vulnerable, sensación de contención, ¿sí? ¿Y quién me da eso? Cuando yo soy una persona indefensa que no puedo prodigarme eso a mí mismo o a mí misma. Entonces, eso me lo vienen a dar las figuras adultas que me cuidan, que va a ser mamá, papá o quien sea que sea el cuidador de ese bebé niño que va creciendo, ¿sí? Entonces, para sentirme protegido, contenido y cuidado, ¿no? Que en últimas vamos a resumirlo en otra palabra que es pertenezco, sí, ¿sí? Entonces que pertenezco a un grupo que me brinda protección, vamos a ponerlo en unos términos primitivos, pertenezco a un grupo de señores con lanzas que no van a dejar que los lobos vengan y me coman, ¿sí? Y que pierda mi existencia. Entonces yo necesito urgentemente, siempre que soy niño, pertenecer, porque sí, si no pertenezco, muero, sí. Lola, ¿sí? Si no pertenezco. esto nos va a llevar a lugares bien interesantes de los mecanismos de adulto, de adulta, de las cosas que seguimos sin hacer, sin permitir, sin expresar nosotros mismos, ¿no? Pero esta, esta necesidad de pertenecer, ¿no? Biológica y básica en su momento, natural, entendible y necesaria de pequeñitos. Sí, y además fíjate cómo se van asociando, que por eso es que mi sensación es que el miedo está en la base misma, o sea, es como en el núcleo, en el mero centro, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Porque entonces luego yo a lo que voy a tener miedo, a mí se me va a olvidar que a lo que tenía miedo era morir cuando era niño, ¿no? Y que tenía miedo a morir porque si yo, o sea, si papá y mamá o el grupo de adultos que me cuidaban no me daban de comer, pues yo de verdad iba a morir. O sea, eso era verdad, Sí. ¿sí? Y que si no me daban un techo pues iba a morir de congelación o de sofoco o lo que fuera. Es decir, que de verdad mi existencia física, mientras yo fui un niño o una niña, estaban en peligro. Entonces, que yo realmente lo que tenía era miedo de morir, miedo de estar solo, porque estar solo era igual a la muerte, Ujú. ¿sí? Desde las tribus, Pero ¿cierto? desde las tribus, Desde las tribus desde, nómadas, porque si te dejaban, sí, a lo mejor ahora tu familia te alimenta y te cuida, pero eso el inconsciente o la biología no lo sabe, ¿no? desde ser humano, o sea, desde nacer humano, es eso, porque es que además somos los humanos los que somos tan vulnerables durante tanto tiempo. Sí, el león a los 2 meses ya puede irse a cazar solo, qué sé yo, los demás mamíferos. Es esta Sí. relación de indefensión de la cría humana, de verdad es muy larga. Somos los mamíferos que permanecemos en estado de vulnerabilidad más tiempo.
Entonces, lo que te decía es claro, ya cuando yo tengo 7 años o cuando ya tengo 14, yo ya no tengo esa memoria, porque además la memoria no funciona cuando soy un niño o una niña de la misma manera que la memoria adulta. Y entonces cuando yo era pequeña no tenía esa capacidad de ordenar. Así que yo no voy a decir es que yo tengo miedo de morir o tengo Claro, miedo de estar solo. Lo que voy a empezar a decir o a sentir o a tener más adentro como una verdad mía es que tengo miedo de no pertenecer. E incluso nombrar eso ya es avance. ya es avance, exacto, exacto, ya, exacto, sí, sí, exacto, sí, Casi, casi reconocer el miedo ya es fuera de estos miedos más grandotes, más chiquitos, ¿no? Actuales, reconocer los miedos de uno es ya un avance. sí, así es, ya es un darse cuenta de la conciencia grandote, así es. Entonces, bueno, ¿qué va a ir pasando en la medida en que ese bebé va creciendo y va teniendo... Yo esta semana he hablado mucho de una metáfora que me ha gustado mucho, que voy a usar para esto y es, nosotros además nacemos llenos de nosotros mismos, ¿no? Entonces es como nacemos llenos de nosotros mismos, solo somos lo que somos, ¿sí? Entonces es como ahí hay un circulito que es soy yo, es mi esencia y todo lo que esa esencia contiene, ¿sí? Y voy a poner este ejemplo porque es muy gráfico. Entonces, mientras yo voy creciendo, todo el espacio va creciendo. Entonces, crece mi cuerpo, crece mi campo emocional, crece mi cuerpo mental, crece mi cuerpo energético Mi y va visión, teniendo más, sí, va teniendo más espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que eso que yo soy se queda así. Y ese espacio extra que yo empiezo a crecer se llena de otros, mm, se llena de mamá, se llena de papá, se llena de iglesia, se llena de budismo, se llena de escuela, se llena de educación, se llena de institución, de leyes de pertenencia. como de opiniones Entonces, o, o de la opinión, se llena de mamá, eh, llenarse yo lo siento más como de valores. Ujú, ok, sí, ¿Sabes? Es como de los valores de mamá, de los valores de papá, de los valores de la religión, de los valores y leyes de la educación o de la escuela en la que yo estudié, del país en el que, o sea, es decir, empiezo a llenarme de aquello que también soy, porque yo también soy un ser social, ¿sí? Entonces es como este grupo al cual yo pertenezco empieza a ser parte de mí. ¿Sí? sí. Lo que pasa es que realmente lo que sucede es que el cero, la esencia se queda por allá muy, muy, muy metido, muy, muy, muy pequeñito, muy adentro, y todo el demás espacio empieza a ser de otros, ¿sí? Entonces, dentro de esos otros que nos van llenando, ¿sí? Y que se van como introyectando, metiéndose dentro, ¿no? Va a empezar a haber una voy a empezar a construir una identidad, ¿sí? Sí. Entonces yo empiezo a construir una identidad de quién es Lola, Ujú. quién es Marta, ¿sí? Y entonces, en la medida en la que yo voy construyendo esa identidad la voy construyendo, la voy construyendo, la voy construyendo, y claramente la noción del riesgo empieza a estar relacionada con quién me dicen que yo soy. Entonces, acuérdate que estamos partiendo de nombrar el miedo es muy difícil. Entonces yo, no, es muy tremendo pararme y decir, yo tengo miedo porque yo soy una niña que todo el tiempo se mueve y quiere moverse por todo lado y resulta que para mis papás el movimiento es riesgo, el movimiento es peligroso, el movimiento es algo que puede poner mi existencia en peligro. Entonces yo termino sintiendo que lo que yo soy es peligroso y Mm, tengo miedo de mí. mm.
¿sí? O sea, no solo Que que la hay, fuera es peligroso, sino que el movimiento que yo tengo en eh, mí es exacto, diferente. exactamente, sí, exactamente. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis porque hay una cosa que es bien importante para este proceso de aprender a relacionarme con el miedo, ¿sí? Y es estar cada vez más abierto y cada vez más atento a qué es lo que para mi identidad es un riesgo Sí. y se constituyó en un peligro Mm, y se constituyó en algo que puede ser peligroso y desbaratarlo, ir desbaratándolo. Es como ir con curiosidad a observar los miedos, a desmenuzarlos, a quitarles todas las... Porque los miedos, al igual que nosotros mismos, terminan siendo una bolita pequeña de realidad y un montón de espacio lleno de ideas, imaginarios, creencias y posibilidades no ciertas, ciertas sí. en el sentido de que nunca pasaron, ¿sí? Porque era que para mi mamá y para mi papá fue peligroso el movimiento porque ellos vivían en un contexto X que no es el contexto en el que yo vivo. Entonces resulta que para mí el movimiento no era un peligro, para ellos sí, pero para mí no. Pero yo crecí toda la vida y tengo 36 años creyendo que ser tan activo y tener toda esta energía y tener todas estas ganas de moverse todo el tiempo era una cosa súper peligrosa y súper riesgosa. Y entonces nunca me atreví a llenar ese espacio que ocupaba esa idea con Sí, mi movimiento y con lo que yo soy, ¿sí? sí. Entonces ahí hay que preguntarse qué, hay que preguntarse cuando yo era niña o cuando yo era niño, qué fue nombrado como algo riesgoso o peligroso, Ujú, ujú, ¿sí? De qué era que yo tenía que tener miedo. sí. Aquí estoy hablando de cuál es la relación personal con el miedo. Luego Sí. vamos a hablar de la relación colectiva con el miedo. Ujú. Pero en la individual es eso, ¿sí? ¿Qué es lo que en mi historia fue nombrado como peligroso? Como O lo cosas, que yo fui construyendo como algo riesgoso, ser, ¿por qué? Y ahí vuelvo a donde habíamos empezado. ¿Qué podía ser que yo no perteneciera? ujú. ¿Qué podía yo hacer, decir, ¿no? O a Ser, dónde ir, expresar, hacer, expresar. Ujú, ujú. que pudiese significar que no iba a pertenecer, Sí, porque ahí va a estar el miedo, ¿sí? O sea, ahí lo voy lo voy a rastrear. Es como hacer un ejercicio de rastreo de los miedos, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué era lo que qué era lo que yo era, que generaba que yo fuera un ser no perteneciente y que no perteneciera? Porque además, volvamos en esa época, pertenecer era morir. sí. O sea, la niña de 5 si no se quedaba quieta, lo que sentía era, si yo no me quedo quieta, no pertenezco, luego muero. No porque lo pensara, sino porque su cuerpo se lo decía. Es una respuesta biológica. Mm, Entonces, cuando ella tiene 15, no es que tenga esa idea no la va a tener en su cabeza, es que lo va a sentir en su cuerpo, ujú. es que van a haber unas sensaciones internas, Reacciones ya automáticas, ¿no? exacto, inconscientes, Inconscientes. completamente inconscientes, o sea, muy, 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 muy profundas y muy inconscientes de ser quien soy es peligroso. Y que además se van volviendo parte de esta identidad, porque pienso mucho en la niña buena, que sabe, me imagino que a ese miedos y a esa sensación de riesgo se puede reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Puedes con docilidad, puedes la niña buena, la niña mala, como un parte muy, muy básico, pero pensando desde la niña buena, este, se va, no, y siempre tan calladita, y siempre tan no sé qué tanto, y en realidad ahí atrás, a lo mejor hay un gran miedo. Sí, sí, tal cual, Marta. Y eso que estás diciendo también es bien importante porque nuestra esencia, es decir, eso que somos, en esencia y naturalmente, lo que brota espontáneamente de nosotros, no es igual en todos. Ujú. ¿Sí? Entonces, de repente, esa misma niña que tenía mucho movimiento,
Sí, Resulta que el fuego le daba coraje y valentía, y entonces sí, sus papás le decían, oye, es que moverse es muy peligroso, no lo hagas. Y la niña decía, pues yo quiero ver si es peligroso o no. Y sí, entonces iba y se trepaba y descubría cosas. Y entonces también tiene unas construcciones distintas o una claro. relación diferente con el miedo, ¿sí? Porque con el miedo también se puede tener una relación no pasiva, como la que decías tú, sino también una relación de yo nunca voy a tener miedo. Claro, Y entonces soy un temerario o una temeraria y sí, desconectado o desconectada enteramente de esa respuesta biológica que me señala riesgos, porque yo también puedo traer en mi esencia una cosa, digamos, disruptiva, sí. rebelde, y de que a todo lo que me Incómoda, decía no, porque eso vale, da miedo, no porque sí, tengas que tener miedo de eso, y mi reacción natural y esencial era decir, no, me importa, y si tengo que fracturarme un pie, pues me lo fracturo, ¿sí? Y si me claro, rompo la cabeza, pues me la rompo, ¿sí? Y no importa, y entonces soy el disruptivo o la disruptiva, y además nunca pertenecí, eso sí, sí, o sea, esas personas que tengan esta relación con el miedo van a ser los que sienten, y yo fui la oveja negra, y yo de verdad de que sentí que nunca pertenecí, y mis miedos van a ser también otros, sí. Oye, Lana, ¿tú ¿sí? crees que esas personas nunca pertenecieron o nunca llegaron a sentir que pertenecían? O sea, esto de la o eso es ya por familia, porque yo Sí, creo que yo creo que eso va a depender mucho, Marta, del sistema, sí. ¿sí? Es decir, de repente verdaderamente fue un sistema que le expulsó Mm, y que le dijo, usted no es Sánchez, porque los Sánchez son los que trabajan duro y usted quiere ser artista y usted deja de ser Sánchez, porque los Sánchez son médicos e ingenieros y nada más. Entonces va a depender del sistema, sí, claro. ¿sí? Como también puede pasar que le digan, porque ahí vamos a ir encontrando también cómo el miedo se va a ir relacionando con la culpa, se va a ir relacionando con la vergüenza, se va a ir relacionando con el control, con otras. Ujú, ujú. Se asocia, ¿sí? Se asocia según el sistema. Pero entonces ahí también vamos a encontrar el que le decían todo el tiempo, a pesar de ti, Ujú. te dejamos pertenecer, pero mira cuánto sufrimos a causa tuya. Entonces ahí va a haber una relación miedo-culpa también. Sí, como familias más amorosas, sistemas más amorosos, ¿no? De que aquí todos incluidos, todos, pero mira a tu hermano mayor, ¿no? Voy a aprovechar esto que estamos hablando, Marta, para establecer ahí una relación que me parece sumamente importante, y es esto que yo decía, también hay una relación colectiva con el miedo. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación colectiva? Como el miedo es una emoción tan poderosa, es que es muy poderosa, es tan poderosa que puede hacer que alguien deje de ser lo que es, por miedo a Sí, la consecuencia o al efecto. Es, es una emoción que tiene un poder energético importantísimo, súper fuerte. Y eso socialmente se supo. Yo no sé en qué momento se supo, pues se supo. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que socialmente, las instituciones sociales, vamos a hablar, ahora que estamos hablando de esto, la familia, papá y mamá se dieron cuenta que la forma más fácil de hacer que ese niño no saliera allá afuera donde habían lobos, porque de verdad era peligroso, era haciéndole sentir miedo, ujú, ¿sí? Entonces papá y mamá se dieron cuenta que si le decían al niño, oiga, pero es que si usted sale ahí a la puerta de la cueva, lo van a desmembrar, le van a quitar los ojos, el miedo. Y entonces el niño decía, ok, entonces mejor me quedo aquí, ¿sí? sí. Porque el miedo es poderoso, es energéticamente, es una energía supremamente poderosa. Entonces ahí empieza la relación social con el miedo, y también de dónde venimos y de dónde viene también nuestra relación personal con el miedo, ¿sí? Porque claro, ¿qué es lo que pasa y por qué?
es algo tan innombrable, como decíamos al principio, ¿no? Porque es que el miedo socialmente es usado para controlarnos. Y no Claro. estoy hablando socialmente de estados, que también, ¿sí? Por supuesto que también, ¿sí? Ahora estamos en un zoom un poco más pequeño. El miedo lo usaron las personas que nos hayan criado para controlarnos. Sí. Sin juicio, porque yo no le estoy poniendo en juicio, es decir, lo pudieron haber hecho con la mejor intención, con la intención de que fuésemos seres de Es un bien y no de recurso. mal, y con sus propios, o sea, sin, digamos, sin juicio, ¿no? Como sin juzgarlo. Es que así funciona la sociedad, es lo que estoy queriendo un poco también decir y un poco mostrar, ¿no? Porque a la Entonces, vez ellos claro, así, así lo aprendimos, ¿no? Muchas veces nos pasa que nos encontramos repitiendo, ¿cómo se dice? Comportamientos que están ahí, ¿no? O sea, tienes una cantidad de recursos y a veces salen. Y así claro que sí. funciona la cadenita, ¿no? Y además, justamente eso, Marta, el hecho de hablar, es decir, hablar de miedo es hablar de humanos. Entonces, esto es una relación histórica con el miedo. No es de mi familia, no es de mi individuo, yo solita, no, es de las generaciones, de las generaciones, de las generaciones que han utilizado el miedo o hemos utilizado el miedo como mecanismo de control, de obediencia, de, ¿cómo se dice eso? Como de para a conductar a los que llegan, a los nuevos, para enseñar el miedo como un mecanismo de educación y de enseñanza. Y esa es la sociedad en la que nosotros nacemos y en las que nuestros papás nacieron y en las que nuestros abuelos nacieron y en las que sus papás, nuestros bisabuelos y tatarabuelos y etcétera, etcétera, nacieron, ¿sí? Entonces, por eso es que hablar de cambiar la relación con el miedo individual y colectiva es hablar de cambiar la humanidad. Ujú. Es Es, justamente por eso. eso te quería decir porque tengo esta sensación como que, ok, humanos, el miedo, y entonces el origen biológico y primitivo, y luego, ok, como aceptarlo, la familia, etcétera, etcétera, pero ¿a dónde vamos? ¿No? Un poquito esta cuestión de, ¿y qué hago entonces con el miedo? ¿Y de qué me sirve saber todo esto? Además de que, por supuesto, conciencia. Y ahora que hablas esto de la nueva bueno, tú hablas de cambiar eso, aquí también me venía yo la conciencia esta de un poco la quinta dimensión, esta nueva humanidad, ¿no? Como estamos haciendo, es un poco el puente, siento que estamos ahí a mitad de este camino que nos toca. Transición, Ujú. la transición, sí. Bueno, para mí lo esencial, Marta, no solamente en relación al miedo, sino en relación a la mayoría de cosas, Sí. es irte afuera Ujú. hacia adentro. Esa es la primera respuesta y la primera cosa de verdad, deja de ver afuera y empieza a ver adentro, deja de ver afuera y empieza a ver adentro. Ahora, si nosotros llevamos eso de esto que es tu espacio, vuelve a ti, vuelve a ti mismo, vacía todo este otro espacio que fue llenado de otros, de instituciones, de valores de otras personas, y empieza a hacer que este circulito que eres, que se quedó de repente muy chiquito o mediano o un poquito más grande, se expanda y ocupe todo el espacio que te corresponde, ¿sí? Vuelve a ti. Entonces, ahí Sí, está, eso vuelve a es ti es lo primero. mucho un quitarse capas, el volver a ti misma. No pretendo que sean grandes clases, sino son reflexiones y quitarte capas, ¿no? Irnos Sí, atreviendo, sí, punta. exacto, exacto. Entonces, ahora, si nosotros llevamos eso al miedo en específico, Marta, entonces, ¿cómo sería ese chequeo o ese rastreo de mis miedos? ¿Sí? Entonces,
yo les decía que lo que nos brindó seguridad, protección y contención mientras nosotros crecimos en esta sociedad con esta relación enferma con el miedo, eh, lo que vamos a encontrar es que aquello que nos daba seguridad, protección y contención era papá y mamá. Y papá y mamá, ¿en dónde estaban? Afuera. Porque papá y mamá no son yo, son papá y mamá, ¿sí? O son familia, o son valores, o son escuela, o son religión, o son estructuras, que acá empieza también a ser esta idea evolucionaria de cambiar nuestra relación con el miedo, porque lo que va pasando es que, claro, cuando yo tengo 7, es muy claro que quien me da protección, seguridad y contención es papá y mamá. Cuando yo tengo 14, entonces quien me da contención, protección, seguridad es un poco mamá y papá, y empieza a ser un poco esa institución a la cual yo empiezo a pertenecer. Entonces es el colegio, es la banda de música, es el compañero, es el par, y sigue siendo pertenecer a algo, ¿sí? Cuando soy un adulto, ¿con quién es mi relación de pertenencia? Entonces, claro, pues ahí van a haber muchas de las históricas, o sea, igual y yo adulto de 36 voy a querer seguir complaciendo a mamá y que mi mamá me siga diciendo que lo hago todo muy bien y que me reconozca y que me diga que pertenezco, ¿no? Pero además ahí ya empiezan a haber unas esferas que son más sociales e institucionales. Entonces es el papá Estado. ¿Sí? El papá Estado que me protege, que me cuida del riesgo, ¿sí? El papá Estado que me brinda policías que me dan seguridad, ¿sí? El papá Estado que me cuida, que si me enfermo me da salud, que ojalá, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, luego están las expectativas y la culpa y sí. afuera. Sí. Sí, exacto, ¿no? Pero entonces fíjate que es eso. Entonces yo a mis 36, yo a mis 46, yo a mis 56, yo a mis 76, o sea, yo en cualquiera de las etapas biológicas de mi vida, sigo en relación a mi miedo personal viendo afuera. Y entonces es para no sentir miedo, porque claramente la relación biológica es no quiero sentir miedo. Claro. Sí, es uso todo lo que haya a mi alcance para no sentir miedo, ¿sí? O más bien para no vivir aquello que el miedo me muestra, que es el peor miedo, digamos, ¿sí? Ahí hay una cadena de miedo. Entonces es como, ok, entonces para yo no tener que pasar por esa experiencia que me genera tanto temor, entonces confío en que hay un papá Estado, o un papá, o un papá pastor, o un papá Buda, o un papá afuera, un papá y una mamá afuera, que me dan esa protección, seguridad y ¿sí? ¿Cómo se cambia entonces eso? ¿Cómo hacemos el switch? ¿No? Porque hablábamos de, para mí la respuesta número 1 es, deja de estar afuera y empieza a estar en ti, vuelve a ti, ensancha y llena de ti toda tu vida y toda tu experiencia, ¿sí? Entonces, ese switch, ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero que tengo que hacer es realizar mis miedos, es decir, es darme cuenta de que tengo miedo, porque mientras yo no sea dueña o dueño de mis miedos, alguien más se va a adueñar de mí para protegerme. ¿Sí? Alguien más me va a controlar, alguien más me va a imponer su autoridad, que ahí voy diciendo toda la relación que yo fui armando, ¿no? Del miedo pasamos a la obediencia y a la relación con la autoridad, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, es como hay que perder el miedo, sin miedo, a descubrir mis miedos. Porque cuando yo ya sé que a lo que más le temo es a 2 puntos, entonces yo empiezo a tener opciones, empiezo a tener el poder, me adueño, es mío, es mi miedo, y entonces yo puedo decidir qué hacer frente a ese miedo, porque entonces ahí hay una cosa que a mí me parecía
muy esencial de decir el miedo es una respuesta biológica y es que del miedo no nos podemos deshacer. El O sea, miedo sin somos, miedo a sentir miedo. exacto. O sea, la idea de sin miedo al miedo no es entonces ya nunca siento nada, porque luego eso me lleva más bien a estos sociópatas o como se llaman, que no tienen la amígdala del miedo, o etcétera, ¿no? Pero un primer paso es, curiosamente, ¿no? No querer vivir atrapada por mis miedos, que luego salen en cuestiones sale mi carácter, daña mis relaciones, o yo misma, ¿no? Por supuesto yo misma en cómo me siento, en mis relaciones, sale por el cuerpo. Entonces, ese miedo a lo mejor no le quisiera como que con una varita mágica o con muchos libros de autoayuda desaparecerlo. Y si estoy entendiendo bien lo que nos planteas, lo que nos propones es como que a través de los miedos, ¿no? Es algo así como hacerles un test, como testear qué tan real es eso. ¿Cómo ves esta parte? Sí, eso es muy importante, Marta, eso es muy importante porque cuando uno empieza a hacer un carteo de sus miedos, ¿sí? Y empieza a usar el miedo para lo que es mostrarnos en qué lugares nos sentimos vulnerables, en riesgo de no existir, o sea, es que el miedo tiene una función, sí, Ujú. es una función biológica de nuestro cuerpo físico, emocional, mental y energético, que es mostrarnos un lugar, señalarnos algo, poner una flecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasamos la vida tratando de apagar la flecha, ¿me hago entender? O sea, como la tapamos con pintura, que no queremos la flecha, en lugar de ir a mirar qué es lo que nos está señalando la flecha, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo miedo, no sé, tengo miedo de quedarme solo, Ujú. de no encontrar, por ejemplo, de dejar la pareja que tengo. Sí, Entonces yo empiezo ahí y digo, es que a mí sí me da miedo divorciarme, sí. ¿sí? Entonces lo carteo. ¿Te da miedo divorciarte? ¿Por qué? Ahí las WH questions, vuelvo siempre a ellas. Cuando me encuentro algo que siento que no está concretado, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me lo pregunto a mí mismo, ¿sí? Entonces, ok, me da miedo divorciarme. ¿Por qué? Porque me da miedo que no voy a tener con qué sostenerme económicamente. Porque creo que no voy a encontrar a ninguna otra persona que me aguante. Sí. ¿No? Porque creo, entonces, ¿qué es lo que yo me voy a ir encontrando? Que voy a ir profundizando en el miedo. Entonces ya me doy cuenta que mi miedo más grandote no es no estar con esta persona, que mi miedo más grandote es tener que pasar por una experiencia incómoda, Sí. desconocida, incierta, que me genera inseguridad, que me da ñáñaras, ¿sí? Entonces, cuando yo ya descubro, ¿qué es eso? Descubro, le quito todas las capas que tiene encima y lo dejo lo más concretico que puedo, entonces yo ya me puedo preguntar, ¿y este miedo es real o no? Por lo general, cuando uno llega a una cosa tan profunda, Marta, o sea, se da cuenta que es un miedo real, Ujú. ¿sí? Cuando ya quito capas del miedo, digamos, cuando ya fue profundizando en él, va a encontrarse con una cosa que hace parte de la experiencia de la persona, es decir, que yo tengo miedo de irme a otro país porque, y hay una cosa que tiene un correlato en su realidad, ¿sí? Sí. Que no es un miedo que se inventó. Entonces, cuando llegas a ese lugar, te vas a encontrar con una invitación, es decir, con que el miedo en realidad termina convirtiéndose en una flecha que ya no es una flecha para la identidad o para el ego o para el personaje que yo me construí para vivir en la tierra, digamos, sino que es una flecha para el ser, Ujú. es una invitación. Ujú.
¿no? Y diríamos una invitación ¿a qué? Una invitación a expandir el territorio de tu experiencia. Ujú. Porque ahí donde tú te encuentras un miedo real, o sea, un miedo de juepucha, es porque estás frente a una zona desconocida. Y como es desconocida, da miedo, ¿sí? Da inseguridad. No, acá no tengo certeza, acá no tengo recursos, que eso es una mentira, es un engaño, ¿no? Es un engaño de la identidad que no quiere que nos movamos de donde estamos, ¿sí? Entonces, cuando yo ya encuentro ese miedo bien del core, el miedo bien de adentro, lo que me voy a encontrar es con una flecha que me invita a tener una experiencia que no he tenido, ¿sí? Y entonces volvemos ahí a lo que compartíamos ahora hace un ratito, Marto, que es como, bueno, y entonces cómo enfrento el miedo, Ujú. porque al final el miedo no se va a ir, el miedo es una Ah, respuesta biológica que está en mi cuerpo y con el cual en la medida en la que yo vaya transformando mi relación con él, ujú. sí, voy a ir encontrando una forma distinta y que no es un monstruo comedor de energía ni ninguna de esas otras cosas, sino que al final termina siendo una flechita que me dice, tienes ganas de esto Ujú. y tienes ganas también de quedarte en este lugar cómodo en el que estás o en este lugar que ya conoces. Entonces, el miedo termina siendo una flechita que te dice, ve y conoce eso, ¿sí? Entonces, ¿y cómo enfrento al miedo? ¿No? Porque es real que yo tengo miedo de hacer eso porque de verdad puede tener unas consecuencias, porque, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, de verdad, conocerlo, o sea, dejar de que concretarlo. Eso es lo primero, es como paso número uno, concretarlo. Porque si yo dejo que el miedo sea abstracto, me Ujú. posee, Ujú. porque es abstracto, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene dueño, o sea, no, es como tengo miedo, eso es Pero abstractísimo. eso es un paso que no, no sé si decir que mucha gente no hace o que muchas veces no hacemos porque como se empieza a decir como que por ahí no. Y entonces mejor me distraigo y mejor me voy a pasármela Exacto, bien, a sentir que sí pertenezco y ya no entro ni a... Pero es como con el mecanismo este de sobrepensar las cosas por no hacerlas, ¿no? Entonces, sí quiero, pero no quiero, pero... Y entonces a veces es más pesado el mismo mecanismo de ni sí ni no sí, que, que el transitarlo, ¿no? Entonces con esto de concretar el miedo, muchas veces, por ejemplo, pensaba en el ejemplo este de tenerle miedo a divorciarme. eh, Se me ocurre que es algo que poder aceptar que tengo miedo a divorciarme ya es en lugar de decir no, pero sí, pero él y yo, entonces hay como una claro, nebulosa. exacto, empiezas a concretarlo, ¿sí? Que es lo que te digo de, lo que pasa es que lo que es más tenaz de la relación con el miedo es que lo dejemos en abstracto, ¿sí? Que lo dejemos en abstracto, porque cuando está en abstracto, es ese espacio vacío que otras cosas van a llenar y no yo misma, Sí. ¿sí? Entonces es como cuando yo evito el miedo y es como, no, 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 ¿sí? No lo voy a mirar, la flechita la pinto, lo que te decía, ¿sí? Entonces, no, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. O tengo miedo, pero no quiero saber de qué, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que eso va generando un vacío, digamos, en mi campo, en mi espacio, que va a ir llenando algo afuera. Ujú. Algo afuera va a llegar a ocupar ese espacio que genera el miedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo atravieso el miedo? ¿Sí? Ujú. Pues lo primero es concrétalo, sin miedo a nombrar el miedo, Ujú. ¿sí? Que es como también Entonces, sí. Yo me imagino sí, de esta nebulosa, a ver qué me dices tú, de esta nebulosa de que como que sí, pero no, o traes un tema que no te deja, y de pronto es así como decirte, bueno, ¿esto qué es? Bueno, porque es un poco algo que yo hago, y de pronto decir, pues es que no quiero qué tal, no, pues es que, ¿qué estoy sintiendo?
pues es que tengo miedo de que bla, 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 bla. Y ahí, como que ya es tomarse de la Se mano. suelta, sí, exacto, Sí, te relajas, pero es porque ya no puedes empezar a ver hasta donde llegues, quizás, ¿no? Tampoco es, exacto, ok. sí, exacto, exacto, Marto. Eso es lo que genera concretar, que es como, ay, ya sé, alguien lo nombró, ay, qué maravilla, ya, uno de verdad es ordena, clarifica, es como, ya sé de qué tengo miedo, porque es que cuando yo lo concreto, me adueño, Mm, me empodero, es como ahora puedo hacer algo con este miedo. Y hacer algo con este miedo no quiere decir que entonces como ya sé que tengo miedo de divorciarme, entonces me divorcio, no, ¿sí? sí, No es eso, es que elijo, desde lo que sea que yo elijo, incluso elijo desde el miedo, ok, pero hubo una conciencia y un proceso de decir, tengo miedo y no estoy listo. si ese no es Y el, eso, tengo otros y, temas, en este momento no puedo enfrentarlo, pero ya sabes qué es lo que está pasando de alguna manera. exacto. Entonces ya el miedo no se adueña de ti, que es la diferencia, ¿sí? Ahora, la segunda cosa que a mí me parece muy esencial en esa transformación de la relación con el miedo es, y de nuevo volviendo a esto de desde afuera hacia adentro, ¿sí? Es que las personas de afuera, en la medida en la que nosotros fuimos creciendo, Sí, difícilmente podían nombrar lo que nosotros teníamos adentro, que son nuestros recursos, o claro. lo que somos, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, Ujú. un poco vuelvo a lo de la niña, eh, lo voy a poner desde el otro lado, una niña supremamente tierra, entonces una chiquita que quiere seguir las reglas, que es muy organizada, viviendo en una familia muy de fuego, ¿sí? Entonces una familia que lo que le gusta es el deporte y que quiere salir y que todos sean futbolistas y que todos sean basquetbolistas o bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces esta chiquita muy tierra es nombrada por el fuego, Sí, entonces va a ser o sea, la conciencia que esa persona va a tener de sus recursos no es una conciencia adulta de sus recursos de tierra, sino va a ser la tierra nombrada desde el fuego, por ejemplo. Entonces, ¿usted por qué es tan aburrida? claro. ¿Sí? ¿Usted por qué es tan rígida? ¿Usted por qué tiene que andar todo el tiempo Y ahí como rendir, obsesionada con estudiar? ¿A quién le sirve sacarse puros días en el colegio? Más bien vaya a jugar básquetbol. sí, ¿Significa que esa niña era aburrida? No, es que esa chiquita tenía recursos de tierra que fueron nombrados desde el fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo segundo esencial en esto de cómo me relaciono distinto con el miedo? Entonces, ¿cómo hago yo para ir hacia mí misma a volver a revisar cómo fue que, o sea, qué es lo que yo tengo allá metido adentro, qué es lo que yo soy? Y entonces, porque es que de repente lo que todo el mundo dijo aburrido, es que yo soy una persona súper estructurada y claro, capaz además de dar estructura a lo que sea que me pongan enfrente, claro. ¿sí? Y lo que mi familia de fuego nombró como, pero es que usted de verdad es como toda rígida y no puede, y si no se saca un 10 entonces no. Y entonces resulta que cuando yo voy y lo nombro con mi propia palabra, digo, oye, pues es que yo soy una persona que me gustan los logros, Claro. que tengo una linda relación con los logros. Entonces yo empiezo a cambiar la forma en la cual fueron nombrados mis recursos y lo que yo soy. Sí, Y empiezo a nombrarlo desde lo que a mí me da la gana de nombrar. Y yo quiero nombrar mi movimiento como colores danzantes en el viento. Listo, entonces usted es colores ya, danzantes en el viento. ¿Sí? sí, Perfecto. Nómbrelo como a usted le salga de adentro. ¿Sí? Y luego llénelo, que crezca dentro, ¿sí? Porque eso, mientras eso crece, todas esas palabras que se quedaron allá metidas de tierra, aburrido, tierra, rígido, tierra, serio, tierra, amargado, ¿sí? Entonces, mientras yo voy diciendo, no, tierra, compromiso, ¿sí? Tierra, fertilidad, tierra, abundancia, tierra, constancia, tierra, fijeza, tierra, sostén. Esto va creciendo y entonces esas palabras
que llenaban todo mi espacio van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Yo también puedo decir dentro de mí y llenar mi espacio de aburrida. Pues sí, yo soy un poquito aburrida, pero ya yo lo nombro aburrida, listo, yo soy aburrida. Yo lo nombro y entonces eso también es mi forma de ser aburrida, no la forma de nadie y que nadie me dijo cómo A es que veces, ser aburrida. a veces sí que puedo ser aburrida, pero no cada vez que aparezca la característica, porque Exacto. las características son muy situacionales también, ¿no? Entonces, si yo voy con mi high context y mi storytelling a todos lados, es una cosa. Si yo lo reprimo, lo contengo, porque qué bárbara esa mujer, cómo habla, es otra totalmente desempoderante. Y cuando puedo reconocerlo como una habilidad, es mi superpoder, es mi característica, me encanta, pero no tiene que estar siempre dominando todos mis espacios ni todas mis relaciones. ¿Cómo puedo o cuándo? Y se me hace que es una relación como más, cómo puedo y cuándo usarla y cuándo no. Es una relación más viva eh, y de experiencia, de permitirnos el después decir chin otra vez, mira, era la entrevista con Lola, ¿sabes? Y la que se pasó hablando. O decir chin, creo que debiera irlo gestionando conforme se va presentando, ¿no? Permitiéndonos ser. Sí, y ves que eso es justamente, Marta, que cuando yo empiezo a generar esto, esta conciencia acerca de lo que hay dentro y de lo cual yo me quiero llenar, Sí, entonces estos empiezan a ser mis recursos. sí. Y entonces eh, soy yo la que los administro, que es lo que estás compartiendo, ¿no? Soy yo la que decido cuándo soy aburrida y cuándo no. Sí, soy yo la que decido cuándo saco de mi mochila de recursos la espontánea y cuándo saco de mi mochila de recursos la seria y las uso, porque Sí. son míos, ¿sí? Entonces, esa administración de lo que soy y de mis recursos, que es lo que estás trayendo, es la segunda herramienta esencial para cambiar nuestra relación con el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo y también al mismo tiempo ambas cosas sucediendo al mismo tiempo en mí, tengo miedo y además también sé que tengo recursos y que los puedo administrar según vaya aconteciendo el momento a momento. Entonces lo que va pasando es que ya no cualquier escenario desconocido me asusta tanto que se apodera y me inmoviliza, Ujú. ¿sí? Es que yo voy aprendiendo que hay miedos chiquitos que puedo atravesar con este recurso, miedos medianos que puedo atravesar con este recurso más este otro, más alguna ayudita, ¿sí? Y otros miedos que digo, acá necesito fortalecer mis recursos porque es un miedo grandote, Ujú. ¿sí? Y entonces cambia enteramente la relación con el miedo, porque es como yo me tengo, que ahí vuelvo o sea, volver a mí mismo, llenarme de mí, al final es me tengo. Además es que estamos en Urano en Tauro, ¿sí? O sea que de verdad hacer la conciencia de qué es lo que tengo, no solamente materialmente, sino además como ser humano, como persona, como esencia, es una cosa esencial para poder atravesar todo este momento de transición. ¿Sí? Entonces, sí, yo puedo estar llena en este espacio que ocupó el otro y que ocupó la vida y la sociedad, ¿no? Puedo estar llenísima de 80 ideas de que yo fracasé, de que yo no lo logré, de que yo no hice todo lo que la sociedad me pedía, no fui la madre que tenía que ser, no fui la esposa que tenía que ser, no fui el amante que tenía que ser, no fui el padre proveedor que tenía que ser, pero cuando yo voy, creciendo esto que soy y la conciencia de lo que soy y de lo que tengo, lo que va pasando es que yo digo, yo soy un gran proveedor, claro que sí, ¿sí? Sí. Yo me tengo en este sentido, ¿no? Y yo no fracasé, lo que pasa es que yo tuve éxito en ser lo que soy,
Y entonces decidí que no quería seguir ese camino para allá que todo el mundo seguía, sino que me fui por este todo intruncado y con recovecos y cosas, pero ahí voy, Y es mi camino ¿sí? y la que Y más es mi tranquila. camino, Sí. exacto, ¿sí? Entonces es esa conciencia de, ¿significa que no me va a doler? No. ¿Significa que no voy a tener miedo? No. ¿Significa que no voy a tener unas ganas locas y desesperadas de controlarlo todo? No. ¿Significa que no voy a tener que enfrentarme a la culpa? No, porque todo eso somos. Biológicamente son respuestas biológicas. Sí, bueno, algunas no tan biológicas. El miedo a mí sí me parece biológico 100%. ¿Sí? O sea, el miedo sí creo que es biológico. Y por eso empecé por el miedo y todo esto que estamos haciendo, ¿no? Pero entonces es no significa que vaya a ser perfecto, ni que mágicamente vaya a ser luminoso y que mágicamente ya no vaya a sentir las cosas que tengo miedo de sentir, ¿sí? Lo que pasa es que ahora sé que tengo recursos para atravesar el dolor, ¿sí? Lo que voy a saber con toda la certeza es qué recursos tengo para acompañarme cuando tenga unas ganas desmedidas y locas de controlarlo todo, Sí. ¿sí? Que me tengo. Y que tenerme además en otro nivel, que es este nivel de ser social, también implica que además tengo recursos sociales. Y que entonces cuando yo además esté muriendo de dolor porque tomé la decisión de divorciarme, voy a poder levantar la mano y decir, estoy muriendo de dolor, auxilio, ¿sí? Sí. O voy a poder levantar la mano y decir, necesito irme a un viaje espiritual porque estoy atravesando un momento tremendo. Me tengo. Entonces, el miedo a lo desconocido empieza a ser menos, empieza a tener menos fuerza, menos potencia, menos poder, ¿sí? Y además empezamos a dejar de ser niños capaces de entregar nuestra vida misma con tal de sentirnos protegidos, cuidados, contenidos y seguros, Sí. ¿no? Porque es que ahí es cuando volvemos a este tema del miedo como base de funcionamiento social, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, de esta situación mundial que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que es como una relación directamente proporcional entre miedo y ejercicio del poder. Entonces, entre más miedo hay, entonces nosotros más derechos cedemos, porque acuérdate que el miedo tiene que ver con sobrevivir, Claro. digamos, diríamos como con la base fundamental de la existencia, que es lo físico, ¿no? Entonces, en una guerra, ¿qué es lo que está en juego? Nuestro físico, Claro. la sobrevivencia, ¿sí? En un momento como el que humanamente se atraviesa, ¿qué es lo que está en juego? Entre comillas, la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto que papá y mamá sabían que si nos hacían sentir miedo, no íbamos a ir a la cueva a salir a que nos comieran los lobos, ¿sí? Por supuesto que sabían y por eso empezaron a usarlo Sí. para controlar y para poder obtener lo que se quiere, que papá y mamá es el poder sobre el niño y Estado es el poder sobre la ciudadanía, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero entonces, ¿qué pasa cuando el niño sale de la cueva y se da cuenta que no hay lobos, por ejemplo? Porque nos quieren, o sea, porque papá y mamá quieren que estemos dentro de la cueva. Es verdad que si estamos dentro de la cueva, porque pueden ser las dos cosas, es decir, puede ser que verdaderamente afuera haya lobos, O que o sea, alguien vive. o que sí, es Porque decir, ya que afuera, y a lo mejor nunca lo hubo. exacto, exacto, sí, es verdad, entonces lo primero que hay que hacer es ir a mirar por nosotros mismos, sí, o sea, ir y decir, oiga, hay lobos, hay un riesgo real, inminente,
verdadero y ahora desde esta nueva relación con el miedo. Si esto me da miedo, ¿qué hago con mi miedo? ¿Cuál es la manera mía de brindarme protección, de brindarme seguridad y de brindarme contención? Porque así se desactiva el miedo también, ¿no? Claro. Entonces, eso me había faltado. ¿Por qué cuando yo me adueño de mis recursos empiezo a tener menos miedo? Porque al saber que tengo, dejo de sentirme vulnerable, desprotegido, inseguro y en riesgo, a Claro. pesar incluso de que lo esté, ¿sí? Entonces es como, ok, yo soy una persona que sé nadar, entonces tengo el recurso de que sé nadar y me enfrento al escenario de que voy a tener que atravesar un río muy largo y que tengo que atravesarlo. Una cosa es si yo no sé qué sé nadar y estoy parada ahí en la orillita del río y me van a zampar, porque yo voy a tener un miedo de muerte, o sea, de en serio si me lanzan me ahogo y voy a morir y qué miedo, ¿sí? Pero luego, si yo sé que sé nadar, opción uno, sé que sé nadar, me da miedo que me vaya a cansar a la mitad y algo vaya a pasar, pero de perdido no estoy sintiendo desde el principio que si me mandan al lago me ahogué, ¿sí? Sí. Dos, de repente no tengo conciencia de que sé nadar, pero tengo conciencia de que la muerte es un estadio más, que es una puerta que se abre y se cierra. Entonces, tengo miedo de ahogarme, pero no de morir, ¿sí? Algo Tengo así. miedo de pasar por los segundos esos horribles, pero lo que venga después, estoy lista, ¿no? Sí, exacto, exacto, ¿sí? Entonces, así es como cambia esa relación profunda con el miedo, Marta, porque en la medida en la que yo me tengo conciencia de los recursos que tengo, puedo brindarme a mí mismo y a mí misma protección, seguridad, contención, cuidado, nutrición o lo que sea que yo siento o lo que sea que esa flechita que es el miedo me señala. Me lo puedo prodigar a mí mismo o puedo aceptar que no tengo cómo ayudarme a sentir protegido o protegida frente a esto y que voy a tener que enfrentarlo o que voy a tener que atravesarlo o lo que sea, pero lo elegí y eso ya Claro, cambia enteramente la sensación claro, interna. claro. Es súper diferente cuando tú dices tengo miedo y punto, ¿sí? A cuando dices, no sé, el abstracto, el miedo abstracto, ahí como irrealizable y irrealizado. Sí. Oye, a mí se me hace que es como, por un lado, sí, incluso hasta aprender a reconocer cuál es nuestra respuesta al miedo, porque a lo mejor ese sentir, incluso muchas veces las emociones en hay cursos de emoción, de cómo sentirlos en el cuerpo, ¿no? Y cómo se siente el miedo, y cómo se siente la rabia, son buenos indicadores para activar es que es miedo. O sea, no es que fulanita me dijo y que yo no debería, sino llegar más rápido, irnos conociendo, irnos llevando como nuestro diario de alguna manera, no literalmente hablando, o sí, eh, de cómo reacciono yo. Y entonces cuando estoy, esto, cuando me pongo a comer de tal manera, o cuando me pongo triste, cuando ya no quiero ver a nadie, ¿no? Ok, ¿qué es? Pues miedo. ¿Y cómo no voy a tener miedo? Entonces, eso se me hace que es como para empezar a ponernos en el tema de, es miedo, y esto que decías de a qué, para qué, el cómo, hacerle como su rastreo, ubicarlo un poco más, y entonces encontrarnos estos recursos interiores que dices. Porque por supuesto, si podemos estar más familiarizados en lo cotidiano con nuestros recursos y este camino de introspección, este autoconocimiento, saber que implica momentos incómodos, pero que nos estamos expandiendo, todo esto es muy bueno y creo para el cotidiano, para el día a día, ¿no? Desde técnicas específicas como tener acompañamiento, ir a terapia, meditar. Pero si ya estamos en una situación en particular, cosa de que estoy en medio y de pronto caigo en cuenta y digo, claro, entonces es este procedimiento un poquito se me ocurre de detectarlo gracias a lo que está pasando, ¿no? A cosas que puedo a lo mejor estar viendo, sintiendo,
para bajar a, a transformarlo, ¿no? Lola, y una cosita más antes de que se me olvide. Espérame antes de que me preguntes para decirte algo de lo que estás compartiendo. Es que, claro que, o sea, el cuerpo, Sí. Marto, como un lugar en el cual rastrear el miedo es excelente. O sea, lo que tú dices, quizás sea el camino más rápido de rastrearlo. Porque por supuesto que dentro de esto que estábamos hablando también como de toda la historia y lo llenos que todavía podemos estar de todo eso de afuera y poquito de nosotros mismos adentro, a veces poder rastrear concretamente que sentimos miedo, porque además el miedo como es esta emoción de bien abajo, a veces antes de llegar al miedo tenemos que pasar por la necesidad de controlar, por la culpa, por la rabia, o sea, por un montón de otros lugares antes de poder llegar a parar y decir, hijo, pucha, Ujú. tengo un miedo tenaz, ¿sí? Entonces, claro que sí, o sea, si abrimos los ojos del cuerpo, que son de la percepción física, para aprender cómo se siente en nosotros y poder identificarlo ahí, sí, es una linda vía, muy linda, sí. Y de inmediato, además, eso se me hace que le baja mucho a las historias que nos estamos contando, que mantienen la nube, la neblina, y es llegar al núcleo, ¿no? Para irla, además está... Claro, es que como es algo tan nuclear, eh, como que está tan en la base de todo lo que es la humanidad, eso que dices es cierto. Entonces hay miedos y miedos disfrazados y disfrazados y disfrazados de otras cosas. Hay miedos disfrazados de seguridad, incluso, ¿sí? Hay miedos disfrazados de tener, de lo que tengo. Hay miedos, o sea, hay un montón de miedos vestidos de cosas varias. Entonces, sí, o sea, rastrear el miedo no es una cosa tan simple, Mm, a menos que se tenga mucho coraje, ¿no? sí. Y ahí igual y yo con lo mismo, Marta, o sea, mientras las preguntas sigan, los disfraces caen, ¿sí? Entonces, mientras yo siga preguntándome, ¿esto es verdad? ¿Esto es lo que siento? ¿Tengo rabia o tengo miedo? ¿Sí? ¿Tengo necesidad de controlar o tengo miedo? ¿Sí? ¿Tengo responsabilidad? O sea, que mientras yo esté preguntándome y presente permanentemente en mi vida y además cada vez más lleno o llena de mí mismo y de mí misma, eso sí se va a ir haciendo cada vez más carteable y cada vez más simple. Total, Marta. ¿Qué me ibas a preguntar cuando te... Sí, sí, sí. La pregunta era si recomendarías, o si siguiendo esto de ir reconectando y transformando la manera en la que nos relacionamos con el miedo, eh, me estoy acordando que te oí en un Instagram hablando de las mini metas, algo así decir de las mini metas para el año, porque era de eso el digo que estabas haciendo. Entonces me ocurre si primero empezamos por miedos chiquitos o si, o cómo recomendarías tú ir cambiando en la práctica, ¿no? Cómo ir transformando nuestra relación con el miedo. Además de esta misma conciencia, ¿no? De que es biológico, de que no me lo voy a quitar, de que seguramente está eh, todo como embarrado o revuelto con otras cosas y otras emociones, y todo. Aparte de todo esto, ¿qué piensas de esto de los miedos chiquitos y los miedos grandotes? Es que como digamos, yo lo que
Yo haría el rastreo al revés, Martu, es decir, como es de afuera adentro, ¿no? Sí. Es la premisa, ¿no? La premisa es de afuera a ti mismo, Ujú. de ver y revisar afuera, a ir y ver y revisar adentro, ¿no? Entonces, yo partiría más, por ejemplo, en este momento en el que estamos energéticamente y todo esto, te diría como, en lugar de hacer un trabajo de rastreo de los miedos, empezaría por rastrear mis recursos, por Ah, ejemplo, ok, 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 ok. ¿sí? Ajá. Es como me llenaría de recursos, ¿sí? O sea, como de, haría conciencia Ajá. lo más posible de qué es lo que soy y qué es lo que tengo y qué es lo que llevo conmigo en mi maleta para luego ir a hacer el rastreo, porque además, Marto, yo creo que en la medida en la que esto se va expandiendo, esta bolita del ser que hablábamos, esa bolita del ser por sí misma va a expulsar muchos miedos, entonces como nos va a ahorrar trabajo. Me hago entender como que darme cuenta que yo soy muy espontánea y que la espontaneidad es un recurso y que me puede servir para muchas cosas, en sí mismo, de repente, invalida muchos temores que yo tenía y que ni siquiera tuve la necesidad de cartear. Claro, en lugar de ir así, agarrándolos de uno en uno, vuelves a... Exacto, ¿sí? Porque al final, fíjate que incluso carteándolos de pequeños a medianos y grandes, ¿no? Al final lo que todos nos vamos a encontrar, porque es lo que es humano, ¿sí? Es que tenemos miedo a la vulnerabilidad, Ujú. porque ser vulnerables, ¿qué significa en una sociedad tan violenta como la sociedad en la que vivimos? O sea, es como babosa enfrentada a zapato. Entonces, vamos a llegar a darnos cuenta que tenemos mucho miedo de mostrarnos como somos, porque mostrarnos como somos nos pone en un lugar de una vulnerabilidad muy enorme. Nos vamos a dar cuenta que tenemos miedo de dejar de existir, que es un Ujú, miedo biológico, ujú, ¿sí? O sea, es como, y tengo miedo a la muerte. Ahora, frente a esos dos que son los grandotes, digamos, ujú, como dos que yo siento que, bueno, y el miedo de voy a estar solo y voy a dejar de pertenecer, que es que se está relacionado con el de la muerte, ¿sí? ujú. O sea, acuérdate como de la relación que hicimos, toda esa relación que hicimos Al al principio. principio. Exacto, ¿sí? Entonces tener miedo a morir es igual y emocionalmente tener miedo a no pertenecer y que me rechacen y que no tenga un grupo que contenga, ¿sí? Sí. Ahora, frente a esos dos, Marto, yo creo que la solución es la misma, ¿sí? Y creo que la solución es ser cada vez más vulnerables, Ujú. porque es visibilizar la vulnerabilidad, que es además algo que yo creo que todos estamos listos y listas para hacer y para hacer, porque eso fue un proceso en el que Mercurio estuvo 2 años, digo Mercurio planeta, ¿no? Como Sí. humanamente llevamos 2 años aprendiendo a mostrarnos más vulnerables, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que para mí ese sería el método rápido? Digamos, como en lugar de ir a cartear los miedos del pasado y como toda esa, ¿cómo hago aquí y ahora? ¿Sí? Claro. Entonces es cuando estés en un lugar donde tú sientas miedo, checa si puedes mostrarte vulnerable, Ujú. ¿sí? Ten la experiencia de mostrarte como eres y Sí. de atravesar por ese lugar de vulnerabilidad. Es que ser auténtico, Marta, eso es un lugar muy vulnerable, de verdad. O sea, es como esto, el caracol que le toca salir de su caparazón y mostrarse babosa frente al zapato. O sea, es vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad da miedo. Y la vulnerabilidad, cuando es una respuesta, Ujú. ¿sí? No, eso no era lo que iba a decir. La vulnerabilidad siempre es una respuesta, nunca es una reacción, porque la reacción siempre es el Ujú. miedo a ser vulnerable, el miedo a lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando yo en lugar de decir, por ejemplo, es que a mi pareja, entonces en lugar de decirle a mi pareja, oiga, pero es que la gente siempre se cuida, si en lugar de decir eso, que es una reacción a una necesidad que tengo, yo me paro en la vulnerabilidad y digo, oye,
es que en verdad estoy necesitando cuidado. Claro. Tendrías algo de cuidado que darme, que es un lugar vulnerable, porque es que en esta sociedad cruenta en la que hemos nacido, crecido y sido, ¿sí? Ser vulnerable es una cosa peligrosa. Te puedes encontrar con gente que se burla de tu lugar más Sí. vulnerable, te puedes encontrar con gente que te rechaza por la autenticidad que estás mostrando, te puedes encontrar con todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de tener miedo a ser vulnerables? Pues siéndolo, ¿sí? Siéndolo. Entonces, cuando yo me paro aquí y hago este live y estoy muerta al susto y me pasan todas estas ideas que me pasan por la cabeza y atravieso el miedo mostrándome vulnerable o habitando este lugar desconocido que me hace sentir vulnerable, ¿sí? A la final salgo y digo, oiga, pero no era tan terrible. Claro, no pasó nada, Cero no me morí. mostrar, claro, no me morí, porque es que además es esa sensación de que si me muestro vulnerable, voy a sentir un dolor desgarrafal, un dolor de muerte. Entonces, en la medida en la que yo lo experimento, puedo ir dándome cuenta que no es verdad, porque además una experiencia que yo he tenido, Marta, en todo esto, es que la reacción natural del humano frente a la vulnerabilidad no es violenta, Mm, no es la natural. ujú. De repente, y sí, o sea, de repente te encuentras con humanos y humanas que sí, pero en general, no es la regla general. ¿Sí? Es más bien lo contrario, o sea, mostrar tu verdad, que es siempre mostrar un lugar vulnerable, ¿sí? Mostrar tu verdad desarma, desarma el ego, desarma las defensas, desarma el miedo, o sea, es como lo, 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 lo no sé, lo saca, desacomoda, mueve, moviliza, abre, ¿sí? Es como uno se encuentra con una persona que habla desde su lugar vulnerable y es como le contacta, le conecta inmediatamente porque es como de ser a ser. Sí, Es que es eso, Marto, cuando uno abre su ser, siempre queda expuesto porque el ser está siempre abierto. Es como, ahí no hay cerrar, ¿no? es que es, Entonces, es que es, no se exactamente. esconde ni trata ni todos los otros mecanismos, y no es. Exacto, exacto. Entonces, frente a eso que me dices o que preguntabas, Martu, yo creo que el camino, eh, no el más fácil y sí el más efectivo quizá, eh, para relacionarnos con el miedo es vulnerabilizarnos, es decir, visibilizar cada vez más nuestros lugares vulnerables, que por lo general van a ser lugares auténticos, Y se me hace que han de haber unos nuestros, grandes tesoros, reales. ¿no? A lo Uf, mejor nuestros más grandes tesoros, esto que decías de que el miedo es muy básico, se me ocurre que ahí lo más, como la perla, eh, y también de la transformación y del empoderamiento. O sea, a lo mejor es eso, en esos momentos en los que haya más miedo, a lo mejor ya te has trabajado mucho, y has leído muchos libros, y has estado muy acompañado. Y eso, que es como muy nuclear, ese que le quitas capas y capas y parece que sigues porque a veces parece que sigues en las mismas, ese es el que hay que, a lo mejor ese es el momento en el que ya estás lista para atravesarlo con esto, de esta manera que nos has estado diciendo, ¿no? así es, Marto, así es. Además es como la respuesta que vendría a todas las preguntas, que es vívelo, experimentalo, Sí, ten la experiencia, cualesquiera que sea la experiencia que, 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 que tienes miedo de tener, sí,
Experiméntala y encuéntrate con todos los tesoros que te va a brindar esa experiencia. La Sí, experiencia misma te va a dar esos tesoros sí. que te encuentras cuando te tocó, ¿sí? Te tocó. Que son esos mismos, se me ocurre que es eso que decías, ¿no? De que yo estaba llena de mí desde que nací y que luego al ir creciendo empecé a llenar y que a lo mejor no sigo sintiéndome plena, o sea, ocupando todo mi espacio, ocupando todo mi campo y ocupando toda mi experiencia, precisamente porque está, mira, yo tengo aquí una hematita, pero pensaba que está precisamente debajo de la roca. Y es esa roca que no quiero mover y es esa roca en la que a lo mejor hasta estoy sentada que a lo mejor esto está más cerca de lo que uno y tu mente te dice. A lo mejor ese es el miedo que ese miedo y ese recurso, porque me gustó muchísimo esta parte que trajiste de más que trasearnos los miedos, que también sirve, ¿no? En este momento, ¿cuál es mi miedo? Y cómo se siente y todo. Pero saber cuáles son mis recursos y qué sí tengo, e incluso cosas que han sido como retadas un poco por el afuera, como ponías el ejemplo de la niña que es muy tierra por su familia, ¿no? Esa mirada del fuego. ¿Quién está hablando? O sea, esa voz del miedo que tanto ya vimos, biológicamente es mía, pero digamos por así decir, históricamente llegó a mí en la voz de quién. Y a lo mejor eso también ayuda a decir, es que ese realmente no es mi miedo. O sea, y hablando de mujeres, por ejemplo, tener que ver con esta expresarnos, decir lo que sentimos, hacer lo que queremos, ¿no? Hombres también, hombres también. Y ahí en eso que estás diciendo, Marta, fíjate que es donde se encuentran el miedo personal o esta parte del miedo personal que compartimos con el miedo social y con el miedo como base del funcionamiento estructural de la sociedad, ¿sí? Porque Sí, entonces, claro que sí, o sea, es como, ¿cuáles son las voces de mis miedos? ¿Son mi voz? Que ese es el paradigma de, bueno, cambiemos la relación con el miedo y que de perdido cuando yo diga tengo miedo, es mío. claro, Sí, es mi miedo, es mío, no es el miedo de mis abuelos, ni el miedo de las experiencias humanas, ni el miedo de las mujeres de mi clan a los hombres, ni es el miedo, o no, es que soy yo, es que este es mío. Y sí, entonces como es mío, yo me puedo hacer cargo de él también, sí, porque es mi flecha, ¿sí? Es mi flecha. Entonces es ahí en eso que decías, Marto, claro que ahí se desprende esta relación profunda, profunda, profunda entre, en la medida en la que yo puedo cambiar mi relación con mi miedo, que es cambiar mi relación conmigo mismo y con mis recursos y con mi concepción de mí mismo y de mí misma, entonces inmediatamente va a cambiar mi relación con el miedo afuera. No pasa al revés. y además eres un agente, ¿no? Ya he visto también desde el punto de vista social, eres un agente de transformación, como dices, esta parte de la vulnerabilidad que desarma. A lo mejor también le llega mucha sombra y le llegan muchos, no sé, hasta haters y cosas así, pero en general lo que va a hacer es conectar y muchas veces permitirte estar en ti y permitirte ser, eh, hace como que el campo invita o es como permitirse al otro, ¿sabes? O sea, le permite al otro, le invita, no le permite, pero el otro se permite contigo pasar por esos miedos, revisar eso, transformarse, ¿no? A mí se me hace que ahí entonces el trabajar de tu miedo o tu trabajo personal, incluso tu desarrollo interior, espiritual, tiene por supuesto, un papel político, ¿no? Quiero decir, colectivo. Porque es que además, Marta, yo creo que todos nosotros podemos
como captar la sensación que nos da entrar en contacto, en relación, ver, escuchar, sentir a una persona que está siendo sí misma. Eso en sí mismo es transformador, es una cosa impresionante, o sea, es como inspira, da, llena de vitalidad, llena de energía, empuja, da fuerza, es como, y enseguida tú tienes contacto con eso, lo sientes, eso se puede sentir, y tú sientes además esencialmente cuando una persona está siendo sí misma y cuando no, ¿sí? Es como tienes una cosa que lo capta, ¿sí? Entonces, claro que entre menos miedo, ¿sí? Sobre todo miedos de estos que nos instauran Mm, para controlarnos y todo esto que hablamos, entonces, entre menos más soy, sí, ¿sí? Más expresión concreta, exacta y como espontánea de mí hay. Y entonces, eso es muy impactante, sí, ¿sí? Porque además imagínate una sociedad llena de gente siendo sí misma, claro, sin miedo, claro. ¿sí? Porque es que las peores cosas socialmente, las cosas eh, que son más terribles de la humanidad, suceden por miedo, Mm, suceden como una respuesta o como una reacción al miedo, individual y social. ¿Sí? Entonces, claro, porque fíjate que cuando yo en mi ámbito personal tengo todavía presente en mí la sensación de miedo de bebé, de miedo de niño, de que todo lo que tiene es peligroso y tiene riesgo, me destruye y eso puede significar que yo muera, ¿sí? Entonces, cuando a mí luego un papá, mamá de mi familia o un papá de estado viene y me dice, tu vecino es muy peligroso, tu vecino es un riesgo para ti, los morenos son un riesgo, los blancos son un riesgo, los amarillos son un riesgo, las mujeres son un riesgo. Y entonces yo adentro de mí tengo esta cosa del riesgo es la muerte o no. Entonces, ¿qué está activando una cosa como esa en mí? Está activando mi sobrevivencia, mi supervivencia, mi animal. Y entonces de repente yo salgo y soy capaz de moler a palos a mi vecino porque yo no estoy viendo al vecino, claro. yo estoy viendo el riesgo, yo estoy viendo el peligro, yo estoy viendo eh, ese miedo profundo que me meten adentro, ¿sí? Pero cuando yo me tengo, a mí nadie me puede meter nada adentro, nadie, nadie, me hago entender, o sea, es como, no va a pasar que alguien pueda convencerme de que el vecino es un peligro. De repente yo lo sienta, de Sí, repente yo lo experimente, de repente yo vea que es un asesino, por ejemplo, sí. y que me pueda asesinar. Pero que alguien me lo diga y yo solamente lo crea, no. ¿Sí? Pero eso viene Entonces, como de claro que chiquitos, ¿eh? Sí, exactamente, lo de los lobos. Muchas veces en la educación, por evitar riesgos y por evitar y por evitar y para, estamos ahí metiendo, inculcando miedo y a veces es mejor que se caiga, que se rompa la boca una vez. O bueno, que se le eche a perder el muñequito, que se les, pero que lo experimente y no que tenga miedo, o sea, que tenga el aprendizaje, que seguramente tendrá cuidado muchas otras veces, o probablemente, y no que el muñequito o la boquita están intactas, pero tienes adentro instaurado una vida de escuchar a la afuera, tener miedo y estar, como decías, vigilante, ¿no? sí, sí, es así, es así. Es que es eso, Marta, porque fíjate que, claro, es entendible, por ejemplo, en esta historia que nosotros hemos ido armando, ¿no? Es entendible que papá y mamá
le muestren al niño la consecuencia que puede tener salir cuando hay lobos afuera, que él es un chiquito y que si los lobos llegan, pues lo van a devorar, ¿sí? El tema con la sociedad en la que nosotros vivimos, Marta, es que ese chiquito tiene 36, ¿sí? O ese Que chiquito no tiene son 50, vivos. ¿sí? Y que Sí. el proceso natural que ha debido pasar en esto que estamos conversando es Mm, que cuando el nené tuvo 7 años, ¿sí? Entonces papá, mamá le acompañaron a salir y ver cómo son los lobos, ¿sí? Y el grupo adulto que sostiene la energía del que llega le acompaña a descubrir la experiencia y a descubrirse a sí mismo en la experiencia. No le dicen que no viva la experiencia porque qué miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros crecimos y estuvimos en una cueva hasta los 21 o seguimos estando en la cueva, ¿sí? Y seguimos escuchando la voz de papá, mamá Estado o de papá, mamá de verdad o de lo que sea que se convirtió en nuestra institución protectora diciéndonos no salgas de la cueva, que hay sí. muchos peligros, ¿sí? Y resulta que no, ni siquiera, o sea, es como creemos que hay muchos peligros, pero no lo sabemos porque no hemos ido a tener esa experiencia. No Y realmente a sabemos ver, qué me hace a mí ese. A lo mejor es esa, una ese, amenaza y o es un factor, a lo mejor hasta real en cierta manera, pero no sabemos realmente el efecto o esta, no era respuesta, era reacción, no es mía tampoco. O sea, no soy dueña de mi experiencia, ¿no? exacto. Y de repente resulta que yo salgo o sea, 7 años salgo afuera de la cueva, me encuentro a los lobos y descubro que yo hablo con los lobos. Exacto, que yo soy uno Y de que ellos. entonces los lobos no me atacan, ¿sí? Es eso, es como, es que lo importante es la experiencia, porque además la experiencia no te la puedo contar yo, ¿sí? Ni se la puedes contar tú a las personas porque cada uno va a tener su propia experiencia con la salida a encontrarse con los lobos, ¿sí? Va a ser suya, es su experiencia. El tema es que, o sea, ¿cuál es el tema hoy? Que hoy ya somos adultos, entonces ya Total. no vamos a tener ningún papá ni ninguna mamá que nos lleven y nos muestren cómo son los lobos y nos acompañen amorosamente a descubrir cuál puede ser nuestra relación con los lobos y nos acompañen además a que no se llene todo este espacio de afuera, sino a llenarlo de nosotros mismos cada vez más, que es el cambio del paradigma también en la crianza, hablando también de esta relación con los cambios de paradigmas. Y eso no, o sea, nosotros ya estamos grandes y estamos dentro de la cueva con miles de ideas acerca de lo que los lobos Sí, pueden ser. sí. Entonces ahí es donde tiene aún más sentido lo que te decía de los recursos. Entonces es como, en lugar de quedarme dentro de la cueva, preguntándome si todo lo que me contaron alguna vez de los lobos es o no verdad, voy a preparar mi maleta de viaje, de aventura, voy a llenarla con mis recursos, con lo que yo creo que tengo y voy a ir despacito. Si soy temeroso, voy despacito. Si soy muy valiente, me voy de una, lo que sea, desde como yo lo viva. Y voy a tener la experiencia. Sí, Y a ver qué pasa cuando yo salgo allá a donde los lobos. ¿Qué pasa cuando yo soy ese fuego que me han dicho siempre que no sea? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo me lanzo a tener el tipo de relación que yo estoy queriendo tener? ¿Qué pasa cuando me lanzo a la experiencia de comunicar y de hablar lo que siempre quise comunicar y hablar? ¿Qué pasa cuando me lanzo a la experiencia de soltar lo que se supone que debo ser y fracasar en lo que debo ser y me lanzo a descubrir qué es lo que soy? ¿Sí? Entonces salgo con mi mochila de recursos a tener la experiencia a la que tengo miedo. sí, ¿Sí? sí. Y voy descubriendo qué pasa. Me voy descubriendo en la medida en la que tengo esa experiencia también. ¿Sí? Bueno, ¿Quieres ir cerrando? Porque yo, mira, con lo que platicábamos al principio, me vine sin otro reloj y yo no sé en qué, cuánto está, cuánto nos queda. Así que si tú lo puedes ver, o no me puedes ver, pero si quieres.
vamos cerrando. No, yo no tengo, yo no, a mí no me aparece. Y no se puede ver, o si nos quiere alguien decir a los cuantos minutos de la hora, pero si no, bueno, pues ir cerrando y ya, o hacer un cierre y si te queda más tiempito hasta que nos corran. Además de que también se igual y retomamos, ¿no? O sea, no, nadie nos para, pero si quieres ir haciendo unas notas finales o cómo te gustaría cerrar. Yo sentí que ese fue el cierre. Sí, ¿verdad? Sí, sentí que como ese mensaje de llena la mochila Sí, de tus recursos, sí, deja de pensar en si los lobos son o no reales y lánzate a descubrirlos sí, con lo que tú necesites, si necesitas decirle a otros 10 que te acompañen a mirar si los lobos sí o no, sí, o si necesitas a uno, o si solo quieres ir tú, solo o sola, anda, sí, ten la experiencia, porque ahí en esa experiencia además vas a descubrir otro montón de recursos eh, que están ahí, me sí, y encanta. ese, ese sentí que fue el Sí, y de esto, de este cierre, lo que me gustó muchísimo y que de todo lo que me ha gustado, ¿no? Es esto que dices de que ya somos adultos. Porque de verdad en el acompañamiento, ¿no? De pronto, pero es que con una misma y acompañándonos en el grupo, en círculo, en sesión, esta gran cosa de, pero es que ya somos adultos. O sea, este es un llamado además para la persona, la mujer madura. Yo veo, por ejemplo, a muchos jóvenes que tienen otro, en un trabajo de conciencia y aquí mismo en el Insta, que tienen otro mensaje, a lo mejor más directo, más a vamos por ello, a ya sabes, 5D y acá todo. Y yo siento que nosotros que fuimos, que crecimos y fuimos creadas en realmente otro, otro momento, otro periodo y otro, pues, paradigma distinto, otra situación, requerimos hacer esta revisión desde un poquito más una mirada a lo viejo, a lo conocido, a lo que está guardado, para ir haciendo puente y acompañarnos en la transición, ¿no? A estos nuevos paradigmas. y yo eso, por ejemplo, Marta, es como cuando yo me siento muy perdida, o sea, por ejemplo, como de, siento que los lobos me están rodeando y, 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 y que me llena todas esas ideas que vienen de afuera y que están ahí, eh, suelo dejarme acompañar de mí. Ujú. Y es como, y le pregunta a él, y es como, ¿tú crees que esto, qué opinas Sí, de esta cosa? Obviamente se lo pongo en palabras como muy de niño y no muy de adulto, sí, y les digo, ¿no? Precisamente por esto que dices, Marto, porque una cosa que además vamos a estar viviendo también en este periodo de tiempo es este choque constante entre lo nuevo y lo viejo, que va a ser muy fuerte, sí, como que va a estar a la orden del día este choque entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma interno, o sea, en nosotros sí, mismos y sí, también afuera, ¿sí? Entonces sí que los que estamos más adelante en el camino del tiempo, por ponerle algún nombre, estar tan abiertos a poder recibir también eso nuevo que traen esos chiquitos que a veces esos chiquitos no solo niños, también estos jóvenes, ¿sí? claro. Eh, estos jóvenes, y es como, ¿y qué pasa si yo le dejo de ver como una amenaza? Porque ahí está tan relacionado también con esto del miedo y de que entonces para los viejos o los que tenemos más edad o los que venimos de unas historias distintas o los que venimos de unos valores diferentes o de unas tradiciones distintas y que tenemos esto adentro, entonces vemos en ese que es diferente una amenaza, un riesgo. Ujú.
Yo un lo veo un peligro. poco como, yo admiro un montón, hay una serie de jóvenes influencers, digamos, pero que traen una sabiduría y que traen una conexión impresionante, que además todo el tiempo te están diciendo que tú la tienes. Entonces es muy curioso cómo ellos lo tienen de claro. Este, nada más que siento que muchas veces el acompañarnos es decir, bueno, nosotros todavía tenemos un, bueno, pero, y una necesidad a lo mejor de compartir historias y de estar acompañados. Porque es que, ¿sabes qué es lo que yo creo que es también muy clave ahí, Marta? Que es esto que nosotros hemos vibrado tanto y es como, es la semejanza en la diversidad. Entonces es también reconocer que si tenemos 36 no tenemos 46, que si tenemos 46 no tenemos 56, que si Claro, tenemos 56 no tenemos 66, ni tenemos 16, ni tenemos 26, y que eso ya nos hace diversas, exacto. Sí, muy diversas, ¿no? Entonces es como, ok, ¿y tú que tienes 26? ¿Qué tienes para mostrarme? sí, ¿Qué tienes para ampliar mi experiencia? ¿Y tú que tienes 60? ¿Qué? Entonces, ¿qué tal si, o sea, es eso, no es como eliminar esa diferencia, pero no desconociéndola o eliminándola sí. no, sino es como, ok, ¿y qué pasa si para mí es lo mismo una persona de 26 que una de 66 en términos de una charla? Y Sí, si yo me, sí, y entonces, claro, porque entonces eso que es diverso empieza a compenetrarse y también a acentuarse, a sentarse en su diferencia. sí. Pero también hablando de estas cositas que teníamos abajo, de nuestros, ¿no? Tanto de los talentos, muchas veces te reflejan también. O sea, muchas veces se acentúa la diferencia y me da miedo, y entonces todo esto que hemos hablado, pero muchas veces me reflejan quién soy yo en realidad. Que a lo mejor Claro, generaciones anteriores o mi sistema no me había permitido y de pronto los veo tan aire, por así decir, que y digo, yo bueno, digo, oh, yo yo hubiese sido esa, de aquí soy, ¿perdón? sí, sí, y sientes como, y yo hubiese sido así, Sí, no, y ¿no? además Si hubiese, me encanta porque yo soy esta, con todo y todo acá, y dices, bueno, oigamos a los jóvenes, ¿no? sí, así es, Martu, es yo creo que esa es una de esas cosas que están siendo profundamente transformadoras de lo que somos como humanidad y es que cada vez podamos abrirnos más y más y más y más a las verdades de otros y a aceptar las verdades y las diferencias de otro como una cosa que existe y que no pone en riesgo mi existencia. O sea, Porque ahí es donde está también relacionado esto que estás compartiendo con el miedo, ¿no? Es que cuando yo crezco lleno y llena de miedo hasta más no poder y tengo tanto miedo que de verdad puedo llegar a sentir, pensar y expresar y ser, eh, sentir que ese joven es un peligro para la existencia de aquello en lo que yo creo, entonces también voy a permitirme creer que debo destruirlo o que puedo destruirlo porque quiero destruir aquello que me pone en riesgo o aquello que pone en riesgo lo que conozco o lo que creo que debería ser, ¿sí? Porque eso también ha traído el uso del miedo como una herramienta de control, ¿no? Porque es que el miedo despierta el animal que somos, sí, ¿sí? Y entonces el animal que destruye, el animal que aniquila, el animal que domina, el animal que abusa, el animal que, sí, que además yo no sé si eso es animal o humano, pero lo digo más por el lugar, digamos, como de la reacción instintiva, ¿no? De la claro, reacción, es eh, más reptiliano, ¿no?
Sí, exacto, exacto, de cerebro reptil, exacto, ¿sí? Entonces, porque nos quiere asustada, porque nos quieren asustados, porque nos quieren temerosos, porque sirve que tengamos miedo. ¿A quién le sirve que tengamos miedo? A mí no, eso yo lo tengo claro. Es decir, a mí como persona, Claro, vivir con miedo no me ha servido a mi ser, ¿sí? Entonces ha de servir a algo o a alguien más, ¿sí? Y claro, pues digamos, cuando era chiquita, ¿a quién sirvió? Pues a mi papá y a mi mamá, medianamente porque yo no fui una niña buena, ¿no? Pero mediana, mi hermana sí, a ellos les sirvió porque mi hermana fue muy obediente. ellos Y, y, aplicaron la y misma técnica. Les funcionó el 50% quizás. exacto, exacto, sí, Ay, sí. o quién sabe, porque a lo mejor en no ser una niña buena también hay toda otra serie de esa reacción. Esa, esa reacción también no es una respuesta. En fin, esa es materia para otra ocasión. Lola, ¿qué otros temas, qué otras, sin que sea necesariamente compromiso, quieres que exploremos próximamente? Yo tengo una listita por ahí, pero quisiera que tú me dijeras con qué otras Eh, podemos más o menos esperarnos. bueno, yo quiero al miedo a la obediencia, Mm, ¿sí? Es decir, el miedo, la relación de miedo, obediencia, obediencia, autoridad y ser nuestra ujú, auténtica autoridad, mm, ¿sí? Eh, mm, eh, digamos, en el sentido de seguir desbaratando estas ideas, estas energías, estas creencias, estas verdades enquistadas en lo profundo de la humanidad y de nuestra humanidad. Eso, muy bien, muy eso, bien. la obediencia y la relación con la autoridad. Vamos a ir ahí anunciando. Lola, muchas gracias. A ti, Muchas Martu, muchas gracias a gracias por todos los que nos vean, tu nos espacio. vieron, nos verán. Y bueno, un besazo y estamos en contacto. Ya he dicho que aquí arribita, bueno, además aquí arribita, donde aparece mi foto, ahí sí le desplazan, hay una flechita para abajo y ahí aparecen ambos perfiles, ahí pueden seguir a Lola. Un beso, ¿Qué Lola. pasó? Ah, ya. Ya, ahí está. Muchas gracias y un besito. Chao, Vamos, mi a Martu, gracias. gracias, gracias. Besos.